Os cuento si cumplí mi reto de los 50 pendientes. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y con ganas de pasar un ratito hablando de libros porque tengo aquí una buena montaña. Este vídeo os lo debía desde hace ya un tiempo, ha empezado un nuevo año y lo suyo es que yo os cuente cómo fueron los retos con los que me estuvisteis acompañando el año pasado. Uno de los más importantes de mi 2022 fue el reto de los 50 pendientes. En este vídeo os voy a contar cómo me fue, cuántos libros leí de esos 50 pendientes y voy a hacer un pequeño repaso, intentando que sea un poco rápido, por todos los libros que leí. Antes de ponerme a hablar de libros, os digo como siempre que me ayuda un montón que deis like al vídeo y que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. También os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis formar parte de la comunidad y acceder a un montón de contenido exclusivo. Y ahora sí, vamos a hablar de libros. Mi reto de los 50 pendientes. Por si acaso no visteis ese vídeo, os cuento un poco de qué iba, pero de todas formas os voy a dejar en la cajetilla el vídeo en el que os lo contaba por si acaso queréis ir allí a ver todos los libros que conformaban ese reto y en el que sí que os comentaba un poco de cada uno de ellos. Bueno, el reto básicamente es que yo me separé en mi estantería 50 de mis pendientes, me los llevé a otra estantería y eran los libros que sí o sí quería leer durante ese año. ¿Cómo ha ido el reto? Pues spoiler, ya os lo digo, mal. Os lo voy a decir desde el principio, pero bueno, también es verdad que yo los retos, yo siempre lo digo, que los retos, los propósitos, las metas de este tipo, sobre todo cuando tienen que ver con una actividad que forma parte de tu ocio, tienen que ser para divertirse, tienen que ser relajadas, tienen que ser disfrutonas. No se trata de cumplirlas sí o sí, sino que te caiga un rayo y nunca más vuelvas a comprar un libro. No. No, para mí eso no funciona así en absoluto. Para mí los retos son juegos. Entonces, no lo he cumplido, no lo he cumplido. Estoy feliz, estoy súper feliz. Y además estoy bastante contenta con el número que han salido de lecturas hechas de este reto. Porque ya os digo que el reto era de 50 pendientes y yo he leído 20. 20. En términos de éxito o fracaso, ¿qué sería esto? Pues un fracaso, tampoco hay que autoengañarse. Pero 20 libros están muy bien y también me he dado cuenta que es que 50 libros era pues demasiado exigente teniendo en cuenta lo que me gusta a mí también, leer libros según mi estado de ánimo, leer libros para hacer el contenido que tanto me gusta haceros, estar pendiente de novedades, no se podía. No se podía, es que era inviable, era un reto que no se podía hacer. Este año, teniendo en cuenta esto, el reto que me he puesto es para leer 20 pendientes porque hay que aprender de nuestros retos pasados y creo que se me va a dar bastante bien. Si queréis ver ese vídeo y no lo habéis visto, también os lo dejo abajo para que tengáis a mano los enlaces a todos estos retos de pendientes. Pues 20 pendientes que han salido de mis estanterías, 20 libros de los que os voy a hablar. A ver, no os voy a hacer una reseña de cada uno de ellos porque os implicaría un vídeo de 2 horas, que ya sabéis que ¿quién dijo miedo en mi canal? Eso no supone un problema, pero en este caso no me apetece porque son libros de los que también os hablaré más en otro tipo de tops, de recomendaciones, de recopilaciones, etc. Así que simplemente os voy a compartir qué títulos han salido y bueno, así muy brevemente si los recomiendo o no, si ha sido una buena lectura o no. Vamos allá. El primero que tengo por aquí es Vera, de Calabuj y Navarro. Cuidado porque en mi lista había 2 Veras. Solo una de las Veras ha salido, la otra sigue por ahí. Así que esta es la de Calabuj y Navarro, que fue la primera publicación de esta nueva editorial. Bueno, ya no es tan nueva, pero cuando salió este libro, pues sí, que es Ju Editorial, que se dedica exclusivamente a libros de misterio y que la verdad es que tiene otros títulos que han ido sacando desde entonces que me llaman bastante. Este en concreto no ha sido muy para mí, no fue una lectura espectacular. Estaba bien, lo disfruté, pero tampoco entra normalmente en mis tops de recomendaciones, así que está bien porque así os lo dejo por aquí. ¿Está bien? Está bien. ¿Es un murder mystery bastante divertido de leer? Sí, pero a mí me faltó algo como en los personajes y en las relaciones entre personajes. No iban del todo conmigo, pero completamente por gusto personal y disfrute personal, no porque haya nada mal en el libro. Así que bueno, pues como título no me ha apasionado, pero como descubrimiento de la editorial sí, porque la edición me gustó bastante y ya digo que hay otros títulos de la editorial que tengo ahí fichaditos. Segundo libro que salió, no lo tengo en físico porque era un préstamo que ya he devuelto, y era Asesinos sin rostro, que es el primero de la colección de novela negra de Henning Mankell, que se me acaba de olvidar cómo se llamaba el protagonista, que seguro que todas conocéis, pero bueno, como todos lo conocéis, no pasa nada.
os hacéis a la idea. Este libro ha sido una gran decepción, un no gigante para mí y la verdad que bastante sorprendente porque esto yo me lo quería leer porque me había leído en el pasado otro título de esta misma colección y yo tenía buen recuerdo de él, así que tenía la intención de retomar la colección desde el primero y leérmela entera. Pero ese primero me he dado cuenta de que desde luego igual mis gustos han ido cambiando, se han especificado, quizás soy más consciente de algunas cosas y no tengo ninguna necesidad de leerme toda una colección de libros protagonizadas por un señor como este. No. Sé que también hay alguna serie tal que supongo que tendrá otro tono distinto, pero este libro ha sido una catástrofe. Creo que de los peores de toda la lista. Así que bueno, pero contenta. ¿Por qué? Porque ha servido para quitarme de en medio una cosa que yo tenía ahí en mente hacer y resulta que no, que esto también está bien, sacar pendientes para decidir si quieres seguir leyendo al autor, si quieres seguir leyendo colecciones, si donar el libro si es que es tuyo. Así que, en este caso no era mío, simplemente lo he devuelto y esos pendientes que me he quitado, porque era una colección larga. Vamos con el siguiente, novela negra también y otra pequeña decepción, la verdad, no al nivel de la otra, no al nivel de Henning Mankell, desde luego que no. En este caso es un autor nacional, estamos hablando de Lorenzo Silva, con su segundo título de la colección de Bevilacqua y Chamorro, que es El alquimista impaciente, y como estaréis viendo, no lo tengo porque ya lo he donado. Una decepción porque la verdad es que el primer libro de la colección sí que me gustó, era una colección que todo el mundo recomienda muchísimo y que conmigo no ha ido. Pero en este caso es muy diferente porque creo que es un buen libro, que está muy bien, es muy correcto y es un libro que yo recomendaría. Sí que lo recomendaría para gente que lea novela negra y que yo sepa que tiene unos gustos que pueden casar con la historia y los personajes de este libro. Pero simplemente es que yo no soy esa persona, entonces no he casado bien porque, bueno, toca muchos temas y toca ciertas cosas que no son mi forma de ser, entonces yo no disfruto especialmente y además creo que toda la colección va un poco en ese sentido porque entre otras cosas son personajes con los que no empatizo nada, así que pues eso que me quito también porque es una colección que no voy a seguir, aunque ya digo que en casos específicos sí que voy a recomendar, porque son libros que están muy bien escritos, me gusta mucho cómo escribe el autor y además están muy bien documentados, que no siempre es fácil encontrar eso. Siguiente pendiente que salió de este reto, A ojos de nadie de Paola Boutelier, que además está estupendo que hable justo de este libro ahora porque no sé exactamente la fecha cuando estoy grabando este vídeo, pero está a puntito de salir la tercera parte de esta trilogía, así que está muy bien para aprovechar este momento y deciros que esta primera parte a mí me gustó muchísimo. Os estoy enseñando este libro que fue la primera publicación, la primera edición que se hizo de este libro, que era autopublicado, pero os estaré dejando ya la imagen del libro publicado por editorial, porque lo compró una editorial y ya la segunda parte está publicada en editorial y todo bien. Yo lo escuché en audiolibro también, está narrado por la propia autora y la verdad es que fue una grata sorpresa porque lo disfruté mucho en audiolibro, así que os lo recomiendo en audiolibro. Bueno, como veis, una buena lectura, sobre todo engancha un montón y los protagonistas, los personajes están muy bien, te dan ganas de seguir leyendo sobre ellos. El misterio quizá no fue tan esplendoroso para mí, pero me dejó con muchas ganas de leer el siguiente y es un libro que voy a recomendar muchísimo. Creo que ya lo recomendé en un vídeo en el que recomendaba novelas de misterio para principiantes y de verdad este es el perfecto. Pero en general os lo recomiendo a todas las que os guste el misterio con salseíto porque aquí hay mucho de eso. Siguiente libro que ha salido de la lista de pendientes, El nudo Windsor de S.J. Bennett. Pequeña decepción también, pues puede ser, un poquito. En este caso es un libro que me ha gustado, es una colección con la que quiero seguir, voy a seguir leyéndola, me parece original, me ha gustado mucho la ambientación, me ha gustado mucho el personaje de la reina, pero me ha flojeado en el misterio. ¿Porque esté mal? No, simplemente porque igual, no es de mi estilo. Yo esperaba algo más estilo Murder Mystery y no, es un misterio un poco más global y con el foco un poquito puesto en el tema más político de este tipo de personajes, cosa que a mí... Pero voy a seguir con el segundo libro y será con ese segundo libro con el que realmente decida si seguir o no, o sea, es de momento una recomendación, pero no está entre mis favoritos del género. El siguiente es un libro en inglés de los que tenía pendientes, que además de todo es así de bonito. Se llama Pride and Premeditation y es un cozy mystery retelling de Orgullo y Prejuicio. Como comprenderéis, pues la premisa ya nos va bien desde el principio. Me ha gustado mucho, lo recomiendo un montón. También es el primero de una colección que va haciendo retellings cozy mystery de los títulos de Jane Austen y tengo ya muchas ganas de hacerme con el segundo.
es sencillito, lo he disfrutado mucho, es un poco fanservice, ¿vale? O sea, tiene que gustarte mucho el rollo de reinterpretación de personajes de Jane Austen y esas cositas. Pero si es así, os lo recomiendo porque cómo ha colocado en ese caso de misterio a todos los personajes de Orgullo y Prejuicio es muy divertido de ver. Y ya digo que aunque el misterio tampoco sea la gran cosa, es simple, sencillito, no va de eso realmente, va de ese salseo de personajes, de decir, a ver, todos los personajes de Orgullo y Prejuicio, quién es el muerto, quién es el asesino, quién investiga, quién de repente es un testigo y es uno de los personajes secundarios del clásico. Y este tipo de cosas, así que bueno, yo me lo pasé muy bien. El inglés, facilito, asequible. Tiene un poquito de vocabulario que cuesta hacerte con él porque tiene un poco de vocabulario legal de época, pero se repite mucho. Así que en cuanto te haces con ese vocabulario ya, todo va de corrido. El siguiente era la excusa para obligarme, era para asegurarme de seguir con esta colección que me gusta tantísimo, ya lo sabéis, estaba una revelación brutal de Louise Penny. Os he hablado mucho de este libro, os voy a hablar mucho de este libro, así que no me voy a enrollar más. Autora favorita, libro favorito, tenéis que leerlo, ya está. Si he dicho que no iba a hablar, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar más? O sea, probablemente uno de los mejores de toda esta lista. Vamos con Agatha Christie. En este reto de pendientes tenía 3 títulos de Agatha Christie, que en este caso eran los 3 relectura, pero que quería primar estas relecturas por distintos motivos. Los he leído los 3, así que estupendo. Por un lado tenemos El asesinato de Roger Ackroyd, que sabéis que es uno de mis títulos favoritos también de la autora. Yo me acordaba muy bien del final, pero no me acordaba tanto del recorrido que hacemos por la historia. Lo he disfrutado como una enana, uno de los libros que más recomiendo para releer de todos los de Agatha Christie, así que estupendo. Luego tenemos Muerte en el Nilo, que lo había incluido porque se estrenaba la película y quería hacer relectura del libro antes de ver la película. Ha sido pues también una experiencia muy buena, si es que Agatha es Agatha y encima con estos títulos que son de los titulazos en mayúsculas de la autora, pues ¿qué queréis que os diga? La adaptación luego sabéis que no me gustó tanto, porque yo con estas adaptaciones como que chica, no sé qué me pasa, no estoy encajando, pero el título, el libro, pues maravilloso, es uno de los libros más gorditos. En fin, no me enrollo más porque todos conocéis estos títulos y sí, haré vídeos hablando más, que ya sé que me lo pedís, de Agatha Christie. El tercero era El misterio de la guía de ferrocarriles, que este era un libro que también era relectura, pero era de esos que me acordaba menos, me acordaba de la premisa, pero realmente no recordaba yo nada de cómo se desarrollaba, ni del final, ni de nada. Y tengo que decir que creo que me va a volver a pasar. No sé qué me pasa con ese título. Ya se me está olvidando otra vez. Se me queda la premisa, pero como que se me olvida luego la chicha, los personajes y todo eso. ¿Tendré que hacer una tercera relectura? Yo no sé. Pero en cualquier caso es un libro muy interesante porque es un poquito diferente también de otros títulos de la autora y lo recomiendo bastante. Aunque tengo que decir que me disgusta mucho la traducción al español de este título, que no es la moderna, se lleva traduciendo así mucho tiempo, pero en inglés es de ABC Murder. Y digo yo, ¿por qué no lo has, por qué no así? ¿Por qué no has puesto el asesino del ABC o el asesino del abecedario? Porque este título tiene sentido, pero es que es muy confuso y antiguo y no me gusta, queda feo, no me gusta. ¿Os gusta este título? A mí me gustan mucho más las ediciones con el título en inglés. Pasamos a otro libro que no tengo porque también fue un préstamo que ya he devuelto porque fue una de las primeras lecturas del año, que era Reina, de Bebi Fernández, libro con el que cerraba la biología salvaje. Sabéis que el primero, que era Memorias de una salvaje, a mí me gustó muchísimo. Estoy dudando si me equivoco en el título. Bueno, como os lo estaré dejando, no pasa nada. Si me oís decir una estupidez, pues me perdonáis. Era la segunda parte de este libro. El primero a mí me encantó, lo recomiendo un montón. Es un thriller social muy guay, con protagonistas femeninas súper potentes y que además te lo bebes, te lo comes. Pero el segundo fue una pequeña decepción, a mí no me ha convencido, creo que no era necesario, redundante y no me ha gustado el estilo de la autora en este segundo libro, que creo que cambia bastante respecto al primero. Así que bueno, pues otra decepción, pero eso no quita para que no os recomiende mucho el primero, porque creo que además el primero es que tiene final, o sea, no hacía falta retomarlo porque para mí tiene un final que es estupendo y listo. Vamos ahora con un clásico, porque aparte de releer a Agatha Christie, otra de las cosillas que estoy haciendo es la relectura de todo Sherlock Holmes por orden, y el que me tocaba era este, así que pues lo he leído. Las aventuras de Sherlock Holmes. A ver, este lo hubiera leído aunque no estuviera en el reto de pendientes, pero como sabía que iba a ser una de las lecturas del año, me lo puse fácil y lo metí en el reto. Ya digo que era el que me tocaba. Las aventuras sabéis que es un compendio de relatos
relatos de casos independientes. Aquí dentro hay algunos de los más famosos. Tenemos, por ejemplo, la presentación de Irene Adler, tenemos el relato más famoso navideño, que es el Carbúnculo Azul. En fin, que se disfruta un montón. Todas estas historias de Sherlock Holmes las tenéis también en audiolibro, por si acaso queréis tirar de ellas. Normalmente están bastante bien narradas. En Audible, concretamente, creo que hay varios de Sherlock Holmes, aunque no sé si este en concreto, que están narrados por José Coronado. Creo que puede ser bastante guay. Y pues de momento no os cuento nada más. Sherlock Holmes, ¿qué queréis? Pues obviamente no iba a ser una decepción. Vamos con más, que nos acercamos al final. Estoy consiguiendo, quería que este vídeo quedara cortito, lo estoy consiguiendo. El siguiente, el primero de esta saga de Kerry Maniscalco, que es la de A la caza, que es A la caza de Jack el Destripador. Este además lo leímos en lectura conjunta en el club. A ver, a mí me ha gustado, ¿vale? Aunque es un libro que es verdad que decepciona un pelín quizá. Pero a mí, por la ambientación y por el tema de Jack el Destripador, pues es que me tenía que gustar. No puede no gustarme. O sea, ambientación victoriana, misterio, Jack el Destripador, bastante bien metido dentro de la historia de ficción. Guay. Personajes y final. Se ha quedado ahí un poco a medias, pero no pasa nada porque para mí ha pesado más lo positivo. Así que es una saga que sí que pretendo seguir, porque para mí los puntos positivos sí me merecen la pena. Y vamos al siguiente, tochaco, el siguiente que nos leímos también en el club en verano. El alienista de Caleb Carr. Este libro lo tenía yo pendiente desde hace un montón. Me ha gustado mucho, fue muy buena lectura, no la recomiendo para verano, las que seáis lecturas estacionales y en verano queráis lecturas más ligeritas y que acompañen, mala idea, fue mala idea ponerla en verano, pero para invierno la recomiendo muchísimo. Tenéis que tener en cuenta que es gorda, pero oye, engancha, se lee de forma muy agradable, los personajes merecen muchísimo la pena y además tiene esa visión histórica de la psicología forense que pues yo disfruto muchísimo, así que genial. Sabéis que tiene serie también, que yo me empecé a ver pero no la he terminado porque la empecé muy reciente, con el libro muy reciente y como que me estaba saturando de la misma historia. Pero creo que merece la pena también porque los actores están muy bien y sobre todo la ambientación está muy bien conseguida y además hay un prólogo por aquí del realizador de la serie y es muy interesante lo que cuenta porque cuenta cómo ha intentado mantenerse muy históricamente correcto. En fin, que una buena lectura en este caso. Vamos ahora a unos libritos que me leí para el Little February del año pasado, que este año lo acabamos de pasar, pero el año pasado ya participamos y el primero que me leí fue este de aquí, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era un clásico que yo me había leído muy chiquitina, no había entendido nada, o sea, nada, ni el título, y pues obviamente me lo tenía que releer. Ha sido una experiencia estupenda, o sea, este libro te vuela la cabeza. No te vuela la cabeza porque ahora ya todos conocemos la historia, pero a mí me voló la cabeza el pensar en cómo habría sido leerlo en la época sin saber realmente lo que estaba pasando y cómo se le ocurrió al autor escribir esto. Y además está escrito que, madre mía, qué bien está escrito, esas descripciones, esa ambientación, me muero. Creo que se va a convertir en uno de mis clásicos favoritos. Otro libro finito que salió del reto es este, que, a ver, pues un poco sin más ni más. Yo esto lo quería leer por mucha curiosidad, este relato de la leyenda de Sleepy Hollow, porque yo soy muy fan de la película y nunca había leído el relato, así que fue buena experiencia en ese sentido. El relato como tal, a ver, a mí se me queda un poco corto, un poco superficial, pero está guay. Yo creo que está guay sobre todo si ya sabes que te gusta la historia. Ver de dónde vienen también es muy divertido y además la escritura también acompaña mucho a la ambientación y esa ambientación gótica, pues estupendo. También está en audiolibro, así que le podéis dar una oportunidad de esa manera. Otro librito corto, en este caso de una de esas editoriales fetiche para mí, de Orsini Press, que era este, Dummy Face, de Alfredo Álamo, que es una edición limitada que yo tenía por aquí en físico. Me gustó un montón, de hecho me gustaría releerlo en algún momento. Lo recomendaría mucho, pero ahora mismo no sé exactamente cómo se puede conseguir, quizá en digital. Si lo veis por ahí en algún momento, echaros para adelante porque recomendación absoluta, novela negra pero original como todo lo que se publica aquí y unos personajes también muy divertidos y que me gustó mucho acompañarles. He dicho que es novela negra, pero es novela negra distópica, ¿vale? O sea, toca un poquito la ciencia ficción. Me quedan solo 2 libros que también son de estos cortitos.
Por un lado, El último deseo del diablo, de Asun Martín Moreno, que sabéis que es su primera novela publicada, es una novela corta, así que es muy fácil de leer y yo también la recomiendo mucho, la verdad es que me gustó mucho, me encanta cómo escribe Asun y la seguiré recomendando, espero que en algún momento tengamos alguna otra obra que recomendar de la autora. Y aquí os lo dejo porque también entro dentro de este reto de 50 pendientes. Se preguntaba por qué el mundo era tan injusto, por qué debían los seres humanos resignarse a una existencia tan efímera. Era atroz pasar por una vida llena de penalidades, de esfuerzos a veces fútiles para conseguir una mínima satisfacción. Si estuviera en su mano, si pudiese hacer algo, lo que fuera, sería capaz de entregar hasta su alma para conseguirlo. Último libro que salió de este reto de pendientes, de otra editorial totalmente fetiche, que en este caso es Duerme Vela. En este reto teníamos La maldición del tranvía 015 y qué lecturaza. Me encantó, ya lo sabéis, de nuevo una ambientación de 10 y además me abrió la puerta a querer leerme, por supuesto, esa otra novela, en este caso ya más larga, que forma parte del mismo universo, del mismo mundo, de este autor que es Jelly Clark y que es un autor que se queda ahí marcadito para intentar leer todo lo que nos venga en nuestro idioma. Una novela de fantasía, pero también con misterio, novela negra y que está ubicada en el Cairo. ¿Qué más queréis? Pues mira, os digo yo lo que queréis. Una edición así de bonita porque es que es preciosa como todas las que hace la editorial, pero a mí esta me gusta especialmente por estos tonos, esta ilustración. Preciosa, muy bonita, muy grato de leer. Aquí nos quedamos, este era el último libro de estos 20 pendientes que me he leído de mi reto de 50. Ya habéis visto que me han quedado bastantes sin leer. Si queréis saber cuáles eran todos esos libros que no he leído de este reto, podéis ir al vídeo que os dejo en la cajetilla, donde os contaba todos los libros que quería leer de estos pendientes. La mayoría de ellos serán libros que lea este año porque los he incluido en mi nuevo reto de pendientes. De esos 20 pendientes que me he puesto este año en mi nuevo reto, 10 son de esta lista. Y luego pues quedan otros que espero que vayan saliendo poco a poco, si no este año, el que viene, no pasa nada, pero disfrutando siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme este ratito hablando de libros y en comentarios contadme lo que queráis de todos estos libros que os he enseñado, si os gustan, si no, si los habéis leído, si os apetece leerlos y también cómo van esos retos de pendientes para vosotras, os ponéis retos, los disfrutáis, por favor no me digáis que os estresan los retos. Si os estresan los retos, no lo hagáis. No lo hagáis y ya está. Y vivid y fluid y disfrutad. Pero si os gustan como a mí y los disfrutáis y jugáis y os divierten, contadme cuáles hacéis vosotras o cuáles os apetece hacer este año. Muchas gracias de nuevo. Espero veros muy pronto en otros vídeos. ¡Chao! Pero bueno, que me he dejado uno muy importante. En mi reto de pendientes del año pasado había uno extra que cambié. Por eso me lo he dejado, porque os he contado que Asesinos sin rostro de Henning Mankell no me gustó y decidí abandonar la colección. Entonces en este reto yo me había puesto también otro libro del autor, que era La pirámide. Como no quise seguir leyendo al autor, lo quité y añadí otro que sí me leí. Añadí Ciudad Media Luna, que también entraba dentro de este reto y encima es de los más tochos, así que no podía no comentarlo. Y encima ya sabéis que se ha convertido en un favorito, así que sepáis que también considero un éxito este reto porque me obligó a leerme este libro sin dejarlo más y bueno, lo he amado tantísimo que ya sabéis. Os dejo por abajo todos los enlaces a los vídeos donde os hablo más de estos libros. Ahora sí, ahora ya me voy, pero es que cuando me he dado cuenta digo, ¿qué hago? ¿Lo dejo fuera? No podía yo vivir y dormir tranquila dejando fuera Ciudad Media Luna. Chao.